Nuevo bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Estamos analizando el panorama político-económico. Recién escuchamos a la referente de Barrios de Pie. Vamos a seguir hablando sobre la realidad económica nacional y local. Lo vamos a recibir en nuestro estudio al economista Diego de Aquino. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de esta, por lo menos las primeras definiciones de la ministra Batakis en cuanto al panorama económico nacional? ¿Cómo lo está analizando usted? Bueno, la ministra me parece que ha hablado poco. Yo creo que eso me parece que es el primer rasgo que destacaría. No ha sido una ministra que precisamente ha sido muy locuaz. Lo que sí me parece que hay que prestar atención es que ha reafirmado, digamos, algunos conceptos que dejó el ministro anterior en acuerdo con el presidente, que tienen que ver básicamente con los pocos trazos que entendemos profesionalmente que tiene el programa económico, que tienen que ver de alguna manera con lo que se suscribió en el acuerdo con el Fondo Monetario. Por el resto me parece que son definiciones sueltas o menores, que incluye el aumento, digamos, la percepción de ganancias, digamos, en el tipo cambio turista. Es decir, son cuestiones de orden menor que realmente hacen pensar que el gobierno está madurando un conjunto de medidas que todavía no hemos visto y que seguramente se llevarán a cabo en este semestre. La cuestión del ordenamiento fiscal y de las cuentas, o por lo menos lo que trazó la ministra en trazo grueso. Sí, digamos, hay desbarajustes demasiado gruesos y demasiado importantes como para que se puedan saltar desapercibidos. Entre ellos tiene que ver el déficit fiscal, pero yo creo que las urgencias me parece que van por otro lado. Las urgencias son de tipo financiero y me parece en un programa de gestión económica para el gobierno. Mire, yo le doy un dato. Solamente lo que es la colocación de letra del Tesoro, que eso es deuda del Estado, no del Banco Central, a muy corto plazo, es decir, es como un cheque, digamos, que permanentemente los viene renovando el gobierno, que son a 60, 90, 30, 120 días, no pasan de los 3 o 4 meses. Allí más o menos se está jugando el gobierno el 20% del volumen del gasto del año. Eso está entre 7 y 5 veces por encima de los límites que indicaría una buena práctica. Cuando el ministro anterior se fue, evidentemente construyó una bola de nieve con este tipo de colocación de muy corto plazo y yo creo que la ministra, dado la manera que asumió, ¿cierto? Porque recordemos que en esto hay que ser considerado con la ministra, digamos, ella asumió en una condición muy particular, digamos, no fue un reemplazo aparentemente planificado por el gobierno, digamos. Normalmente la salida del ministro de Economía en las condiciones que está la Argentina, como yo afirmé en algún momento, debería ser el inicio de una solución. Sin embargo, terminó siendo el inicio de un nuevo problema que se le introdujo al gobierno y a la sociedad. Con lo cual, la ministra me parece que, atendiendo a esta condición de haber asumido una situación que no la tenía prevista y con un daño colateral, porque la renuncia intempestiva del ministro produjo un efecto retroalimentación, una corrida, creo que está analizando las medidas a tomar y, repito, me parece que las primeras son de orden financiero, pero bueno, como allí hay un acuerdo con el Fondo Monetario, ese tipo de medidas seguramente van a tener que ser, no digo acordadas, pero conversadas al menos, y yo creo que por ahí debe andar en este momento el equipo económico. Diego, en el último tramo de la gestión de Guzmán se le estaba complicando, ¿no?, esto de seducir al mercado justamente por el tema de la deuda en pesos. ¿Tiene Batakis alguna herramienta extra o es más que nada expectativa para empezar a descomponer esa enorme deuda en pesos que tiene el país? Yo creo que no hay muchas herramientas. No hay que ser tampoco catastrófico. El Estado siempre la deuda en su moneda la termina honrando, pero yo creo que estamos en un desfiladero de cara a una reprogramación de pasivos en muy corto plazo. De hecho, el ministro anterior ya lo hizo antes de irse, en la última colocación, en realidad 2/3 antes de salir a mercado a colocar, la reprogramó con el Banco Central, y en esta última colocación del gobierno y la primera con la ministra nueva también volvió a ocurrir, es decir, hay primero una reprogramación con inversores con los cuales se puede dialogar y luego de una salida de mercado para poder completar la cola.
Yo creo que eso no aguanta mucho ese modelo, máxime con una inflación que se recalienta, las tasas piden ser cada vez más altas y aunque las tasas fueran bajas, el grueso de las colocaciones son hoy indexadas en peso, con lo cual lo grave es la aceleración del proceso de la bola de nieve fruto de la inflación. Diego, con el diario del lunes, o sea, con el resultado puesto, ¿cómo calificás la gestión de Guzmán? Yo creo que la gestión de Guzmán es muy pobre, digamos. Yo creo que lo único que él llegó a hacer como ministro, que creo que fue el error fundante, fue entrar en un desfiladero con una reprogramación de la deuda en el 2020 de forma abierta, y eso en realidad retiró a la Argentina de la posibilidad de refinanciar con más calidad todos los problemas que se señalan hoy que no alcanza, digamos, por ejemplo, los recursos del Estado. Yo creo que en ese sentido la gestión de Guzmán ha sido una gestión mala como ministro, porque en realidad lo único que él prometía lo terminó haciendo mal, porque nos retiró de los mercados, la deuda argentina no vale nada en el mundo, nadie nos quiere prestar, ni siquiera los propios argentinos le quieren prestar al Estado, y la deuda en peso, digamos, nuestra propia moneda está en niveles récord, y empieza a aparecer mucho la situación que ocurrió cuando Lavagna, siendo secretario de Planeamiento de Alfonsín, se fue del gobierno denunciando, digamos, que había un festival de bonos. La percepción en ese sentido es mala. Y por el resto, bueno, tuvo la pandemia, las limitaciones creo que están claras desde el punto de vista de la gestión de un ministro, que en realidad creo que fue apenas un ministro de Finanzas, un mal ministro de Finanzas. Estamos en una situación de crisis y todos los números parecen que, digamos, son negativos. ¿Cómo se restituye la confianza? Porque se pueden ajustar cuestiones financieras, cuestiones económicas, el déficit. Cualquier medida que se tome de ajuste va a implicar afectar a un sector. ¿Cómo se vuelve a tener confianza? Que me parece que es un elemento para tener en cuenta para salir del pozo. Yo creo que la manera de razonarlo, por lo menos desde el punto de vista económico, que es de mi profesión, ¿cierto? Trato de no incursionar en otros territorios que no conozco. Pero para que la confianza se restablezca, exista, inclusive crezca, tiene que haber acuerdos. Ahora, yo creo que muchas veces se habla del acuerdo como una acción y el acuerdo a veces es el resultado o consecuencia de algo. Y yo creo que hoy Argentina está atrapado en eso. Normalmente en el mundo los acuerdos, a pesar de que nosotros en Argentina tenemos una tendencia a creer que el acuerdo es una acción siempre positiva, cuando uno mira la historia en materia económica, los acuerdos son en general fruto de un riesgo moral vinculado a algo más grave que una crisis económica. Acuerdo en materia económica, hablo, ¿cierto? Yo creo que la sociedad empieza a ver los riesgos, digamos, de caer en un proceso agravado de hiperinflación, con los daños que eso puede tener. Creo que la clase dirigente ha empezado a tomar nota, que es la que primero debería tomar nota, y creo que eso empieza a instalar un riesgo moral, máximo con el registro argentino que tenemos, de haberlo sufrido en otras etapas de la vida, inclusive de quienes estamos todavía, digamos, en este planeta, digamos, no es fruto de otras generaciones, y yo creo que eso puede cooperar, digamos, para que pueda ocurrir, digamos, una consecuencia positiva que sí sería un acuerdo. Sin acuerdo, es imposible que se pueda regentear un tercio, un cuarto, el 40% de la riqueza nacional, que es lo que administra el Estado. El Estado, sabemos, en democracia se llega con el voto, con las preferencias de la gente. Si en esa conducción de los recursos colectivos, que repito, son un cuarto, un tercio o el 40%, no hay un acuerdo de cómo gerenciarlo, es imposible que podamos salir de la circunstancia en la que estamos atrapados y no establecer, por ejemplo, un orden de prioridades comunes. ¿De acuerdo? ¿Ves que, digamos, se va o se intenta eso, Diego? O de alguna manera se puede llegar a intentar. Hay actores que no se quieren sentar en esa mesa de acuerdo. Hay actores que no se convoca. Hubo un mensaje de la ministra hablándole a algunos sectores el viernes, ¿o no? Digamos, esos sectores, bueno, como para calmarlos. ¿Ves que pueden llegar a estar de acuerdo con un plan económico o no?
A mí me parece que ya no alcanza con una ministra. Este es el problema que se ha agravado con la salida de Guzmán. Porque mientras estaba Guzmán era como el único enviado para hablar de los temas económicos. Yo creo que ya no alcanza lo que la ministra diga y eso es lo que el mercado por ahí no le responde como se esperaría o esperaría el gobierno. Yo creo que se está esperando una solución de más alto nivel. Yo creo que la vicepresidenta en la conferencia que dio en el Calafate, yo creo que, por ejemplo, ahí cuando uno lee alguna parte de lo que ella menciona, trasluce un acuerdo. Cuando uno escucha a dirigentes importantes de la oposición, también se escucha la necesidad de un acuerdo. Después está claro de que, bueno, quiénes se sientan o quiénes no, y hasta dónde va a llegar el acuerdo, porque el acuerdo va a llegar, yo creo, hasta donde el riesgo moral nos los imponga. Es como alguien que se asusta con la salud, digamos, es decir, logra recordar con su entorno y consigo mismo hasta el riesgo en que se puso su salud. Entonces digo, yo creo que eso todavía no está meta acordado, sería. Pero me parece que no estamos tan lejos y yo deseo y quiero creer de que nuestra dirigencia, antes que los sectores profesionales, van a poder sentarse a lograr un acuerdo de mayorías para que la gravedad de la situación no llegue a la sociedad, porque el problema es si esto sale del espacio de los dirigentes, como pasó en el 2001, como pasó en el 89, en el 90, en el 75, en el 82, ¿sí? Si pasa a la sociedad, ahí pasamos a tener otro tipo de problema, porque ya no es de orden económico, sino que es de orden de acuerdo colectivo cotidiano. Diego, dijiste al principio, el gobierno está preparando una serie de medidas que todavía no mostraron. ¿Qué te imaginas? ¿Qué estás pensando cuando ves eso? ¿Qué podemos esperar, no? Sí, yo digo esto, lo digo sin conocer los detalles, pero digo, mirando un poco los números, como se dice, creo que le deben estar prestando mucha atención a la reprogramación de pasivos del Tesoro en muy corto plazo, que son básicamente lo que está alrededor de las letras. Básicamente dice que está muy preocupada la ministra Bataki, eso ¿no? Está con entre esa herencia. 5 y 7 veces arriba de lo que debería estar. Es decir, lo normal debería ser 3 puntos el gasto y está en 20, digamos. ¿Está bien? Como un techo podría ser 5 y está en 20. Y la otra es que tiene que ver con el Banco Central, donde allí obviamente que hay que volver a prestar. Ustedes piensen lo siguiente, desde que empezó la cuarentena, el Banco Central puso 11 billones de pesos en activos monetarios fuera de su tesoro, sería. De esos 11 billones, con 12 ceros, billones, millones de millones, el crédito privado aumentó 3 billones 300, 3 billones 200. Es decir, más de 7 billones y medio, 7 millones de millones y medio. Ya nos mareamos con eso. Pero desde el 2020, de marzo hasta hoy, eso quedaron para financiar al Estado. Es decir, todo lo que se emite va a financiar al Estado, no financia la actividad privada. O sea, el 70% no está financiando actividad productiva. La actividad productiva no se está financiando, lo único que hay es una refinanciación de lo que había. Es decir, como hay una nominalidad, bueno, acompaña el crecimiento. Entonces, yo creo que le deben estar prestando atención a estas dos cosas, pero si el Tesoro no descontamina los vencimientos de corto, es muy difícil que el Banco Central pueda afrontar un programa más contundente para poder devolver progresivamente el crédito al sector privado. Diego de Aquino, muchas gracias por estar aquí en el piso de Redacción Abierta. Nos vamos a una nueva pausa y en el próximo bloque hablamos sobre el mercado inmobiliario en Córdoba. Pausa y ya venimos.